damos gracias, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanza. Te coronamos, te decimos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Dios, Señor. Separado de ti nada podemos hacer, Señor, de que te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Señor, cada día, Señor, que necesitamos más, Señor. Padre, queremos aprender y conocerte cada día más, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Más cortante que espada de dos filos, Señor, y llega y penetra hasta lo profundo, Señor, del alma, del corazón, de los huesos, Señor, y discierne los pensamientos, Señor. Yo te ruego que tu palabra sea una semilla, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor. Que caiga en tierra fértil, Señor, y que la podamos poner por obra, Señor, y que tu palabra dé fruto, Señor. Que dé fruto tu palabra, Señor, al 100, al 30 y al 100 por uno, Señor, en nuestras vidas. Señor, que tu palabra se haga real en nuestra vida. Que no sea simplemente, Señor, un libro, un texto, sino que sea tu palabra, que sea tu voz real, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Venimos aquí, Señor, a tu casa, porque, Señor, tu presencia está en medio nuestro, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos de que te manifiestes, Señor, hoy en esta reunión. Amén. Bueno, como estamos en el domingo que viene, va a haber bautismo, vamos a tener la idea de compartir algo acerca del bautismo, nada más ni nada menos que de Jesús. Vamos a meternos un poquito ahí en el bautismo de Jesús. La palabra bautismo, o el que bautiza, el que sumerge, ¿no? ¿Viene de quién? ¿A quién se hace referencia cuando hablamos del bautismo? ¿Quién fue el Bautista? ¿Sí? Juan el Bautista fue el que arranca con este método de sumergir a las personas, un método de bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Había algunas costumbres judías de lavarse las manos, de lavarse los pies, pero Juan, ¿sí? Juan el Bautista, Juan que tenía discípulos que seguían, que se bautizaban este bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista y Jesús eran primos, ¿sí? Eran primos segundos. Ahí Isabel y María eran primas y se acuerdan, ¿no? Que Zacarías, a través de un milagro del Señor, se concede que no podía tener hijo, y también Jesús, a través del Espíritu Santo, habían saltado ahí las panzas de alegría. No sabemos si Juan el Bautista y Jesús se habían encontrado antes o no, pero vamos a ver este encuentro maravilloso. Isaías 40, ¿sí? Empieza a hablar de este Juan el Bautista. Dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, y hablad al corazón de Jerusalén y decirle voces que su tiempo ya es cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová de todos sus pecados. Vos que clama, dice el versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad el camino, Jehová, enderezad cansada en la soledad a nuestro Dios. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, ¿sí? Lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto decía el profeta Isaías mucho tiempo atrás acerca de Juan el Bautista, este precursor de Cristo, este que tenía la tarea de preparar el camino, de allanar el camino. Y yo este mensaje le puse como título la coronación de un rey, porque justamente eso estaba haciendo Juan el Bautista, estaba preparando el camino para la llegada del rey, estaba allanando el camino, estaba acomodando las piedras de ese camino para que pueda pasar el rey. Y sin duda algunos, cuando los que se bautizan, ¿sí? Los que se van a bautizar, los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, o como alguna vez nosotros hemos aceptado el primer comienzo, nuestros primeros caminos al Señor, alguien tuvo que preparar el camino.
Alguien nos estuvo hablando acerca de Dios. Alguien nos habló antes de creer acerca de Dios y empezamos ahí a creer hasta que vino Cristo a nuestras vidas. Dice Malaquías 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan el Bautista, un personaje que vivía en el desierto. No sabemos de su juventud, pero sí sabemos que estaba en el desierto por la palabra de Dios, ¿sí? De que andaba con ropas, dice, con unas ropas de pieles, de que comía miel, de que se alimentaba en el desierto, y empieza a predicar el arrepentimiento. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, la Biblia acá. Yo tengo nueva traducción viviente. Y Marcos arranca su libro. Marcos escribe el libro, este Evangelio a los romanos, a los gentiles, y arranca el libro directamente con Juan el Bautista. Dice, y esta es la buena noticia, dice Marcos 1, acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y comenzó tal como el profeta Isaías había escrito, lo que habíamos leído. Mira, yo envío mi mensajero delante de ti, él prepara tu camino. En una voz que clama en el desierto y una voz que preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista y estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Y toda la gente de Judea, incluida los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, el cual confesaba sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Y Juan usaba ropas tejidas con pelos rústicos de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle la correa de su sandalia. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. ¿No? Ahí tenía bien claro Juan, ¿sí? Que venía de una familia de sacerdotes, de una familia cristiana, predicaba el arrepentimiento. Él se había apartado, porque entendía, ¿sí? Que en la ciudad tenía ciertamente discordia o disputas con los fariseos. Cuando se le acercan, lo miraban de lejos, él creía que en la ciudad, por eso se aparta al desierto y vive en el desierto. Pero en ese desierto Juan encuentra al Señor. Juan encuentra al Señor y entiende esto, tiene un encuentro real y entiende que va a venir, ¿sí? Que va a venir el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Sin duda Juan estaba preparando el camino, estaba llevando a la gente al arrepentimiento y utiliza el bautismo de inmersión en el río Jordán, ahí cerca de Galilea, cerca supuestamente del mar de Galilea, por esa zona, recorría el río Jordán y bautizaba a la gente por inmersión. Ahora, bautizaba a la gente para que se perdone, para que se arrepienta. La gente se arrepentía de sus pecados, los confesaba, ¿sí? Y eran bautizados. Ahora Jesús también va a hablar acerca de Juan. En Mateo 11:7 dice, mientras ellos iban, Jesús comenzó a decir acerca de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, él lleva vestiduras delicadas en la casa de los reyes que están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que a un profeta, porque este es quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de la faz y él prepara el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Bueno, acá Jesús le pone en gran estima a Juan el Bautista y dice que es el mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque justamente tiene esta función
de preparar el camino para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Tiene este mensaje y realmente se había hablado acerca de él, que él iba a preparar el camino. Un mensaje duro, un mensaje de juicio, de ira, que para los que no se bautizaban iban a venir el juicio, no podían escapar del juicio de Dios. Ahora, un día de verano, supuestamente, más o menos podemos imaginar, cuando Juan estaba bautizando a las multitudes, se acerca un tal Jesús. Se acerca este Jesús de que todo Israel estaba esperando, y ahí Jesús tiene un encuentro con Juan. Es el, por lo que yo leí y busqué, si bien Jesús habla de Juan en otras ocasiones, o Juan lo ve de lejos a Jesús, pero es el único momento en que Jesús y Juan se encuentran. Jesús y Juan empiezan a hablar, tienen una relación, una charla ahí, y se ven cara a cara. No sabemos si anteriormente, como eran primos, eran parientes, se habían visto. Pero Mateo dice: luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Y ahí vemos este conflicto. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene que bautizarse en un bautismo de arrepentimiento? ¿Por qué Jesús tiene que ir a bautizarse? Esa era una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué Jesús tiene que ir al bautismo? Si era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de confesión de pecados. Había un montón de gente alrededor que se estaba bautizando, estaba confesando su pecado y se bautizaba. Y Jesús no lo llama aparte y dice: bueno, ya, yo me tengo que bautizar. No, lo hace adelante de todas las personas. ¿Será que Jesús tenía algún pecado oculto? Decían algunos. Jesús tenía algo que no había confesado, o algo que había hecho sin querer. Sin embargo, Juan aclara esto y dice: yo soy el que necesita. Dice que Juan trató de convencerlo para que no se bautizara. Dice: yo soy el que necesita que tú me bautices. ¿Por qué vienes tú a mí? ¿Sí? Juan acá reconociendo que Jesús es sin pecado, ¿sí? Jesús es santo, santo, santo. Amén. Jesús que venido por el Espíritu Santo, traído al mundo por el Espíritu Santo, ¿sí? Es guiado a que se bautice. Si alguien me puede leer Hebreos 4:15, que lo tenga por ahí. Sí. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Ahí afirma claramente un sumo sacerdote, sí, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Él es santo, sin pecado. Entonces, en esta disputa que tiene ahí Juan con Jesús, le dice: ¿por qué vienes tú a mí? Yo necesito ser bautizado. Y Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Amén. Porque así conviene, dice otra versión, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Otra versión dice: no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Es necesario. El Hijo de Dios estaba ahí queriéndose bautizar. Juan lo trata de impedir, pero Jesús le dice: es necesario cumplir. Es necesario cumplir. Fíjense, no tenía la obligación, Jesús no tenía la obligación de bautizarse. Sin embargo, él
en obediencia, como hablamos hoy en la ofrenda, en obediencia, una obediencia perfecta, una obediencia guiada por el Espíritu Santo, una obediencia que cumplió la ley a rajatablas, que fue el único sin pecado. Dice que debe hacerse porque así conviene lo que es justo, lo que Dios exige, lo que es necesario, ¿sí? Es necesario cumplir con lo que Dios quiere. Amén. Amén. Eso es necesario. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Para mi vida es necesario que yo pueda cumplir, que pueda obedecerle, que pueda cumplir con lo que Dios manda. Es necesario. Si el Hijo de Dios, que era sin pecado, que era sin mancha, era el Cordero sin mancha, tenía que ir a bautizarse, y tenía que bautizarse porque así Dios lo exigía, en obediencia absoluta, integral, completa hacia la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus hijos, somos injertados en la presencia de Dios a través de Jesucristo? Y ese era el plan, esa era la voluntad de Dios. Y Jesús tenía esto en claro, que tenía que cumplir con lo que Dios mandaba. Ahora, un claro ejemplo también para los que los seguían, para los que venían después, y una práctica que también Jesús deja claro hasta el día de hoy. El bautismo lo tenemos hoy, ¿sí? Que viene de Juan el Bautista, lo toma Jesús, ¿sí? Porque ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, ¿sí? Uno de los ritos que tenemos, ¿sí? Como hijo de Dios, de ver representado, ¿sí? En este bautismo. Jesús iba a hablar de otro bautismo, un bautismo de reconocer, de dejar atrás las viejas cosas y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero ahora Jesús estaba sumergiéndose en un bautismo, ¿sí? De arrepentimiento, que él no tenía nada de qué arrepentirse, pero sí conviene, cumplir con la justicia, sí conviene, debemos cumplir con lo que Dios nos manda, sí conviene cumplir con lo que Dios exige y es necesario hacer lo que Dios quiere. Yo digo, ¿cuántas cosas como hijos de Dios no están en la Biblia? No son obligatorias, pero son necesarias que los hijos de Dios hagamos. ¿Cuántas cosas debemos hacer? Ayudar, ¿sí? Al necesitado, ayudar a los demás, ayudarnos entre hermanos. ¿Cuántas cosas son necesarias hacer, cumplir? Porque es lo que Dios quiere. Que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos, que ayudemos al huérfano, al necesitado, que seamos luz, que prediquemos su palabra. ¿Cuántas cosas son necesarias cumplir? Y Jesús estaba en estos detalles. Es necesario que como iglesia hagamos lo que Dios quiere. Es necesario y debemos cumplir y buscar a rajatabla qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios exige de mi vida, qué es lo que Dios me está pidiendo que cambie, qué es lo que Dios me está pidiendo que es necesario cumplir. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos fueron constituidos justos. ¿Sí? El Señor sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que tenía que cumplir. Y en esta coronación, que yo llamo una coronación del Rey, esta coronación, Él se sumerge en el bautismo, identificándose así con los pecadores, identificándose así conmigo. Yo soy un pecador que necesita el bautismo de arrepentimiento. Yo soy un pecador que me tengo que arrepentir. Sin embargo, viene el Cordero de Dios sin mancha y se sumerge en este bautismo. Dice, yo me sumerjo contigo, te acompaño. Me compadezco de ti porque soy el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios no tenía que bautizarse por arrepentimiento, sin embargo se bautiza. Y ese Cordero de Dios no tenía que ir a la cruz
porque la cruz era para los marginales, para los pecadores. Sin embargo, el Cordero de Dios viene a la cruz. Viene a la cruz como un pecador. Viene al bautismo como un pecador y hace la vida y ayuda a los pecadores, tratando de hacer entender de que el reino de Dios se había acercado. Fíjense Jesús identificándose con el pecador, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que tenemos un sumo sacerdote que se identifica en cada una de nuestras áreas como un pecador. Él no nos apunta con el dedo, Él no nos juzga, sino que se identifica. No solo se identificó, sino que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Y ahí, dando el ejemplo, identificándose, dice, conviene que cumpla lo que Dios me pide. Entonces le dejó. Y después que fue bautizado, dice, luego que subió del agua, pasa esto maravilloso. Pasa esto maravilloso, visible y audible, la presencia de Dios. Y yo digo, la presencia de Dios se manifiesta cuando lo obedecemos. La presencia de Dios se manifiesta cuando cumplimos lo que Dios quiere. Y después que fue bautizado, subió el agua, dice que los cielos le fueron abiertos. Gloria a Dios. Dice que los cielos fueron abiertos. Un versículo que lo estoy buscando. Isaías 64:1 dice: oh, si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Este era el anhelo de Isaías. El anhelo de Isaías dice: oh, si rompieras los cielos y descendieras, y tu presencia cubre los montes. Y ahí estaba. Los cielos se abren. Los cielos se abren porque aquí está Jesús bautizándose, identificándose. Dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Leíamos en las ofrendas que Dios se complace, ¿sí?, en obediencia. Bien, ¿sí? Y acá Dios se complace en la obediencia de Cristo. Después de estar 400 años de silencio, 400 años de silencio que separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, un Dios que cerró la boca, un Dios que cerró los cielos, un Dios que no envió a su Espíritu 400 años, y después de 400 años los cielos se abren porque el Mesías vino. Yo digo, ¿cuánto tiempo está pasando de silencio en tu vida? ¿Cuánto tiempo está pasando de silencio en tu vida de que Dios no te está hablando? Y dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Sí? El Espíritu Santo acompaña a todo el trayecto de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. El Espíritu Santo, ¿sí? Si bien Jesús fue 100% hombre, el Espíritu Santo, ¿sí?, guía cada paso, cada cosa que hace Jesús es guiada por el Espíritu Santo para hacerlo 100% Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo que recibe Jesús sin medida alguna, lleno del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo viene, desciende sobre Jesús. Dice Hebreos 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, lo cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice Efesios 1:13: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia, de lo cual les salva. Y además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyo al darles el Espíritu Santo que les había prometido tiempo atrás.
el Espíritu Santo desciende, dice, no nos enfoquemos tanto en la forma, sino que desciende como una paloma, ¿sí? Recordemos que Jesús dice que seamos mansos como paloma, ¿sí? Astutos como serpiente, pero acá el Espíritu Santo desciende como paloma, desciende suavemente sobre Jesús. El Espíritu Santo que acompaña al ministerio de Jesús, que después Jesús le dice, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y Dios habla de una forma audible. Dice que se escucha, no es que solamente lo escuchó Jesús, sino que de una forma audible. Juan va a decir en 8:18, yo doy testimonio, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, el cual es el testimonio del Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el testimonio, ¿sí? Ese es el testimonio acerca del Padre, acerca de Jesús. Dios hablando, Dios irrumpiendo con una voz audible, este es mi Hijo amado. En algo que a nadie se le había dicho, a ningún profeta se le había dicho que era hijo de Dios. Sin embargo, aquí Dios habla de una forma audible, rompiendo ese silencio y dando a comenzar este ministerio. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complacía al ver a Jesús identificándose como un pecador en el bautismo. Se complacía en ver a Jesús, en comenzar este ministerio, que era el Hijo de Dios comenzando el ministerio. Y en esencia era este Hijo de Dios. Y aquí vemos la misma Trinidad manifestándose, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose, ¿sí? De una forma visible y de una forma audible. Y yo digo, esto debe pasar en nuestras vidas. Cuando preparamos el camino, cuando aceptamos a Jesús que entre a nuestros corazones, que entre a nuestra vida, ¿sí? La palabra de Dios se tiene que hacer audible. La palabra de Dios se tiene que hacer visible. Tenemos que ver que tenemos que estar llenos de su Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de Él y realmente nos convertimos en su Hijo. Porque a los que le recibieron, dice la palabra de Dios, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces el bautismo, este gran símbolo que dejó Juan, que después toma Jesús, este gran símbolo donde podemos ver en obediencia, identificándose a Jesús como un pecador, hace que los cielos se abran. Y yo digo, yo ruego que los cielos se abran para su iglesia en obediencia. Amén. Los cielos se tienen que abrir para los hijos de Dios. Los cielos se tienen que abrir para los que creen en su nombre. El Espíritu Santo tiene que guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que acompañarnos. El Espíritu Santo tenemos que tratar de guiar y entender la voluntad de Dios a través de ser llenos del Espíritu Santo. Y sin duda esa voz audible la tenemos que buscar y no dejarla de escuchar nunca. Cristo es la imagen misma de este Dios invisible y exige el que fue creado antes de la creación. Ahora, cuando empiezan a criticar a Jesús por qué hacía tales cosas, empiezan a cuestionar sus milagros, empiezan a cuestionar con qué autoridad hacía, ¿sí?, esas cosas. Los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos vinieron a él. En Marcos 11:28 dice, comenzaron a decirle, ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? ¿Quién les dio la autoridad para hacer estas cosas?
¿De qué estás hablando? ¿De qué estas cosas? Sanar, expulsar demonios, resucitar a los muertos, enseñar con autoridad singular. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dijo que hagas eso? Estos escribas empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús. Ahora, cuando comienza la autoridad, dice, ¿dónde arrancó tu autoridad? ¿Dónde arrancó? ¿De dónde viene? ¿Quién te dijo esto? ¿A dónde lo lleva Jesús? Jesús lo lleva al bautismo. Y les dijo, le haré una pregunta y ustedes me responden. Y luego les diré con qué autoridad hago estas cosas, y qué hacen y en qué evento lo lleva directamente. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Y ellos no sabían qué responder. Ellos no sabían qué responder porque si decimos que era el bautismo del cielo, decimos, ¿por qué no le creímos? Y si era de los hombres, tenía miedo que mucha gente que seguía a Juan, tenía miedo que los prendiera. Y ahí está la autoridad. Ahí está la autoridad de Jesús en el bautismo. Ahí está el comienzo de su ministerio. Ahí está el comienzo de un rey, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ahí está el comienzo, identificándose con nosotros. Este es mi Hijo amado. Este es el amado de Dios. El amado de Dios que vino al mundo, que vino a nuestras vidas, que se encontró, que un día alguien preparó el camino, y le conocimos. Un día Dios, a través de Jesucristo, abrió los cielos y hizo que podamos recibir al Espíritu Santo. Y un día, a través de Jesús, empezamos a conocer y a escuchar las Escrituras. Yo ruego que podamos cumplir con estos cierros, que podamos cumplir lo que es necesario, como hijos de Dios, que podamos escuchar. Si Jesús no tenía la obligación de bautizarse, pero era lo que Dios quería, esa era la voluntad de Dios, siendo obediente y hasta la obediencia y de la muerte en cruz. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Yo ruego que así, hermanos, nuestra vida podamos identificarnos con Él, podamos buscarle cada día más y podamos decirle, Señor, yo sé que tú eres el Rey de Reyes, pero quiero que tú obres en mi vida. Quiero hacer lo que es necesario. Quiero serte obediente. Y que podamos renovar. Si bien vamos a ver a los chicos que se bautizan, podamos recordar el día que yo me bauticé. Y digo, el día que yo me bauticé, hice un pacto delante de las demás personas, que te voy a seguir. Hice un pacto delante de ti, un pacto visible delante de ti, que te entrego mi vida, que me entrego a ti. Que podamos recordar que ese es el compromiso que hicimos delante de Dios. Así cuando nos casamos, nos dan un anillo, hacemos un compromiso. Que podamos recordar este compromiso que hicimos con Dios. Que cada día podamos obedecerle un poco más, que cada día podamos arrepentirnos, que cada día podamos buscarle un poco más y que podamos complacer al Padre. Creo que ese es el mayor regalo. El mayor regalo. Hoy sí traemos nuestras coronas, cantábamos de obediencia, pero que podamos traer el mayor regalo de complacer al Padre. No hay mayor regalo para un Padre que el Hijo pueda complacer. Y lo podemos ver como padres que nuestros hijos nos hacen renegar cuando son desobedientes. Cuando son desobedientes nos hacen renegar, nos sacan caras verdes y ahí está. Pero cuando nos hacen caso, ¿sí? Cuando son obedientes, cuando vienen, realmente nos complacen. Vamos a orar.
Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque recordamos, Señor, uno de los momentos más maravillosos, más maravillosos, el comienzo de tu ministerio, Señor, aquí en la tierra. El bautismo, Señor, donde tú te sumergiste, Señor, en ese bautismo, que no era necesario. Pero, Señor, tú tenías en claro que eso era necesario, identificarte con los pecadores. Y veniste en nuestras vidas, Señor, identificando. Y tuviste una vida y caminaste, Señor, dejándonos tu palabra, tus enseñanzas, Señor, y dejándonos tu vida en aquella cruz, Señor. Gracias, Señor, por ese gran ejemplo que nos dejaste. Si hay una forma de complacer al Padre, yendo, Señor, tu presencia, cumpliendo, obedeciendo, Señor. Si hay una forma de complacerte, es entregándole nuestra vida a ti, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Empieza a orar delante de Dios y empieza a decirle: Señor, yo te entrego mi vida nuevamente. Me arrepiento. Si hay algo que te ha estado perturbando, si hay algo que te ha estado molestando, si hay algo, algún error o algo, Señor, dile: Dios, te pido perdón. Te pido perdón. Quiero empezar a cumplir. Quiero empezar a cumplir con lo que tú me mandas. Quiero empezar a caminar bajo tus pies. Quiero empezar a caminar bajo tu obediencia. Porque la forma de complacerte, Señor, como leíamos, tú no quieres holocausto, no quieres ofrenda, quieres obediencia. Yo te doy gracias por cada uno de los chicos que se va a bautizar. En este paso de obediencia, Señor. En este paso de obediencia, diciéndole al mundo, diciéndole a los demás: Señor, aquí estoy. Padre, queremos complacerte, Señor. Queremos complacerte porque tú eres el amado, tú eres el dueño de nuestras vidas, tú eres el Cordero de Dios. Señor, gracias porque a través de Jesucristo, Señor, somos participantes de tu gloria. Somos participantes y a través de Jesucristo, solo a través de Jesucristo, Señor, tú no puedes decir: tú eres mi hijo amado. Gracias. Solo a través de Jesucristo somos tus hijos amados. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Aleluya, sí, Señor. Empieza a agradecerle a Dios y dile: gracias, Señor, por ese sacrificio. Porque sin sacrificio no hay perdón. Porque sin sacrificio no hay redención. Sin sacrificio no hay salvación. Sin sacrificio estábamos separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Separados por la eternidad. Pero gracias, Señor, porque un día los cielos fueron abiertos. Un día los cielos fueron abiertos. Yo declaro en el nombre de Jesús que los cielos son abiertos para tu iglesia, que los cielos son abiertos para nuestra familia, que los cielos son abiertos para nuestros hijos, que los cielos son abiertos para los jóvenes, para los niños, que los cielos son abiertos para los ancianos, que los cielos son abiertos y veremos tu gloria, y veremos tu voz, y veremos a tu Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, Señor. Porque cuando hay obediencia, porque cuando está el Hijo de Dios, ahí está el Espíritu Santo obrando. Oh, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Muéstranos tu camino, Señor. Muéstranos tu voluntad, Señor, y vamos a andar, Señor, en ellos, Señor. Muéstranos tus caminos, Señor. Si hay algo torcido, endereza. Endereza, Señor. Endereza, Señor, para que tú puedas pasar. Endereza lo torcido, Señor. Endereza lo torcido de nuestra mente, Señor. Endereza lo torcido de nuestras actitudes, Señor. Endereza, Padre. A veces en nuestra vida hay tanto pecado que el Señor no puede pasar. Y nos cuestionamos por qué Dios no habla, por qué no puede pasar. Él pasa cuando hay arrepentimiento.
Él pasa cuando nos humillamos, Él pasa cuando le buscamos. Endereza, Señor, endereza mi corazón, papá, porque es débil, Señor, tiende a desviarse. Endereza, Padre, endereza mis caminos, Señor. Vamos ahora con Dios y dile: endereza, endereza, Señor, endereza mis caminos, Señor, endereza, para que pueda llenarme de tu Espíritu Santo. Él prometió su Espíritu Santo, y si Él lo prometió, es verdad, pero ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no obra el Señor? Endereza, no torcido, vuelve como ese hijo pródigo. Cuando volvemos, cuando enderezamos, nos encontramos con el Padre. Cuando nos encontramos con el Padre, nos abraza y nos dice: este es mi hijo amado. El Señor te abraza en este momento y te dice: tú eres mi hijo amado. Yo sé que eres débil, pero mi misericordia y mi perdón está. Porque si le confesamos nuestro pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, porque cuando venimos aquí con un corazón arrepentido, tú no nos desechas. Y hoy tu iglesia está aquí, papá. Hoy tu iglesia está aquí, Señor, buscándote, Señor. Buscaré todo un tiempo para buscarle, Dios. Este es el tiempo que hizo el Señor para que le busques. Este es el tiempo que hizo el Señor. Este es el tiempo en tu casa para que le busques. Para siempre encontré mi lugar.